Vamos a iniciar con el repaso de este cuarto parcial para la asignatura de temas selectos de Física 2. En este cuarto parcial vimos 8 tareas y más o menos el mismo número de temas. Vamos a irlos repasando para que tomen en cuenta para su examen de la siguiente clase. En la tarea 1 trataba acerca de la teoría de Planck y de Einstein y también de corpúsculos, ondas y propagación de la luz. Para este tema, que era un poco de teoría, les pedí realizar una línea del tiempo de acuerdo a ciertos autores y pues se encontraba en la página 101 y lo de corpúsculos, ondas y propagación se encontraba en la página 102. No les voy a poner aquí cuáles fueron las líneas del tiempo, pero pues cada quien ya debe tenerse en su libreta y si no, pues nada más revisen bien estas páginas, ¿no? Para que lo tomen en cuenta como teoría. A partir de este tema es donde iniciamos el cuarto parcial. Después de eso vimos en la tarea 2 la ecuación de Planck, ya no como teoría, sino como ecuación, que nos calculaba la energía. Y lo que estoy presentando aquí son las respuestas de la tarea 2, por si a alguno le queda duda. Respuestas, procedimientos, fórmulas, todo está en esta hoja para que lo puedan cotejar con la que ustedes tienen. De todos modos, pues ahí trato de ponerles a ustedes cuando reciben su calificación la retroalimentación, pero si algo no quedara claro, aquí están las respuestas. Por ejemplo, en el ejercicio 1 que nos pedía calcular la energía del fotón, pues primero teníamos que calcular la frecuencia de propagación de la onda porque no la teníamos. Entonces primero calculábamos F y luego la E para poder obtener la respuesta, ¿no? Ahí tienen también la respuesta del ejercicio 2, del ejercicio 3, que se miden las frecuencias en Hertz o 1 sobre S. Algunos me lo pusieron en la tarea de esa forma, está bien. Y de las 4 y de la 4 y la 5 longitud que se mide en metros y la 5 que era calcular la energía del fotón, ¿no? Ahí para que ustedes puedan cotejar con su tarea 2 las respuestas en caso de que alguna no hubiera salido bien. Después de la ecuación de Planck, que también estas son las que les pedí en el formulario, vimos un cuestionario para trabajar un poquito más acerca de la teoría de este cuarto parcial. Aquí pues hubo algunos errores, básicamente porque las preguntas que hice aquí no estaban ordenadas de acuerdo al libro de texto, ¿no? Pero vamos a tratar de contestarlas de manera muy breve. La que digamos, si voy en orden, la que primero podíamos contestar era qué personaje afirmaba que la luz tenía un límite. Este era Empédocles. Después seguía intentó medir la luz por primera vez. Este personaje fue Galileo y lo hizo con ayuda de un estudiante. Después podíamos contestar, estableció que la velocidad de la luz era finita. Este personaje fue Ole Römer. Después venía la de, calculó que la velocidad de la luz era de 313.000 kilómetros por segundo. Era Hipólite. Después teníamos que mejoró la medida de esa velocidad de 313.000 a 3.8 por 10 a la 8, que era León. De ahí pasábamos a cómo puede ser medida la velocidad de la luz en la actualidad. Estará disparando un rayo láser a un espejo situado en la Luna. Y por último, ¿cuál fue la aportación de James Maxwell acerca del electromagnetismo? Pues era la teoría del electromagnetismo y cómo se propagan las ondas en el espacio, ¿no? Estas eran brevemente las respuestas de estas preguntas del cuestionario, que pues es un poco de la teoría acerca de las ondas magnéticas y electromagnéticas. Después de esta actividad de tarea 3 pasamos a la velocidad de una onda. Pues de la velocidad de la onda también teníamos dos fórmulas y habíamos visto ejemplos de cómo utilizar esas fórmulas, ¿no? Después de esos ejemplos pasamos a resolver la tarea 4
Y aquí también pues les presento los resultados de esta tarea 4 que deben ustedes cotejar con lo que tienen en su cuaderno para que pues los puedan estudiar de manera correcta. Aquí están las respuestas de la pregunta 1, 2 y 3. Sobre todo en la 2 fue donde varios tuvieron errores porque sí consideraba diferentes elementos a los que comúnmente habíamos trabajado. Esto era para calcular velocidad de onda. En la actividad número 5, ustedes resolvieron un cuestionario de opción múltiple en la plataforma, en Microsoft Teams. Y aquí están las respuestas también, porque es un poco de la teoría, se maneja bastante teoría en este cuarto parcial. ¿Quién descubrió que la luz blanca es una mezcla realmente de colores? Pues era Newton. La luz que menos refracta, la roja. Formas de transporte de energía, pues las ondas electromagnéticas son las que transportan energía. Rayos que producen a causa de estos rayos se producen a causa de reacciones nucleares y fenómenos astrofísicos, son los rayos gamma. Los rayos UV son los que tienen mayores consecuencias que pueden producir cáncer en seres vivos. Los rayos X son los que se utilizan para radiografías. Tenemos la luz ultravioleta, que no se advierte por el ojo humano. Tenemos también los rayos infrarrojos que sirven para visión nocturna, es una de sus aplicaciones. La luz visible, la que se utiliza para transmitir en radio, por ejemplo. Ondas de radio se crean por electrones que se mueven en antena y se utiliza para transmitir señales a gran distancia. Esas son las ondas de radio. Y los microondas son aquellas ondas que se absorben fácilmente por moléculas de agua y con eso tienen la capacidad de calentar los alimentos. Esta fue nuestra tarea 5, entonces aquí estaban las respuestas correctas para que, igual aquí no muchos tuvieron todas bien, pero la mayoría sí las lograron contestar, no todas, pero sí la mayoría. Después de esta tarea 5 pasamos a una actividad de ejercicios que es la tarea 6, calcular el índice de refracción. Aquí la mayoría tuvo el error en el ejercicio 2 al calcular los índices de refracción en el agua y en el diamante. Y la tuvieron el error porque se toma en base a la velocidad de la luz, que son los 300.000 kilómetros sobre segundo, no entre ellas. O sea, si a mí me preguntan un índice de refracción de cierto medio, pues se toma en base a la luz, ¿no? Básicamente, a la velocidad de la luz. Y pues aquí les pedí poner los esquemas de cómo se veía este rayo de luz al tener diferentes ángulos. Esta es la tarea 6 también para que cotejen ahí sus respuestas y puedan corregirlo. Después vimos el tema de absorción y emisión de la luz, la teoría, y aquí es donde les pedí contestar ciertas preguntas. Aquí está. Vimos ese video y contestamos unas preguntas, ¿no? En sí, las preguntas eran sobre materiales transparentes, translúcidos u opacos. Contestaron bien ahí la mayoría, maderas, metales, papel cebolla, me contestaron algunos en opacos, ¿no? Esos eran los distintos materiales. Absorción y emisión de la luz, sobre todo que les pregunté pues de qué color era la nieve. La nieve tiene todos los colores, es este blanco teórico, recibe todos los colores en sus rayos de luz y refracta todos. Pero pues visiblemente lo vemos como blanco, aunque realmente son todos los colores del arco iris. ¿Qué otra cosa nos preguntaban? ¿Qué era un fotón? Pues ahí nada más era investigar un poquito, incluir las referencias bibliográficas y ejemplos de cuerpos luminosos, velas, por ejemplo, el sol que ya se había dado, ejemplos de cuerpos iluminados, pues cualquier cosa a la que se le pueda absorber la luz, ¿no? Era la tarea 7. Y por último, ahora sí para terminar, estuvo la tarea 8, que era óptica. Vimos esta presentación de diferentes ramas de la óptica, geométrica, física, electrónica, todo eso hay que repasarlo porque sí fue bastante teoría este parcial.
cómo se clasifican los espejos, esféricos, planos, los lentes, convergente o divergente. Y finalmente, pues ustedes llenaron esta tabla, ¿no? De diferentes tipos de lentes convergentes y divergentes que hay disponibles. Estos fueron los temas del cuarto parcial, bastante teoría. En cuanto a ejercicios, pues estuvo la tarea 6, la tarea 4 y la tarea 2. ¿Okay? Esta es la parte de ejercicios, todo lo demás fue teoría, hay que repasar ambos, hay que tener a mano toda esta información para que a la hora del examen, sobre todo por el tiempo, tengan todo disponible y puedan contestar de manera eficiente.